Señor secretario Durazo, de antemano agradecemos el que nos puedas recibir en tus oficinas con el objeto de conversar unos minutos con el hombre que tiene en este momento a su cargo el tema de la seguridad de los mexicanos, que sin duda es, pues lo recogieron en la campaña política por la presidencia, la demanda principal. Y también queremos saber qué piensa el secretario de cómo se está trabajando justamente en este tema. Se me ocurre preguntar por qué el presidente de la República escogió a Alfonso Durazo. Estaba viendo el currículum de Alfonso Durazo. Académicamente eres un pasante de ingeniería. En algún momento fuiste indocumentado, ¿verdad? En Estados Unidos. Eres licenciado en Derecho, tienes una maestría en políticas públicas, en fin. Dos maestrías, sí. Sí. ¿Fuiste indocumentado, cierto? Sí. Bueno, déjame presumirte, y tengo un doctorado en políticas públicas. Sí. ¿Y por qué presumo el doctorado? Porque me representó un gran esfuerzo, mi estimado Pepe, nada más por eso. Sí, efectivamente, sí fui indocumentado un par de veces, Pepe, cuando terminé la secundaria en Agua Prieta, Sonora. Me fui en esa primera etapa 3 meses, conseguí algún dinerito, luego me fui a estudiar la prepa a Hermosillo, termino la prepa y ahí sí me voy 8 meses como indocumentado a trabajar ahí a Estados Unidos, específicamente en Tucson, y haciendo lo que hacemos todos los recién llegados a Estados Unidos: lavar platos, barrer, lavar carros, en un car wash, en un lavacarros, en fin, sí. Quería ser ingeniero. En la distancia sí. Es una gran experiencia, fíjate, Pepe, porque un día no recuerdo los tiempos, si era el presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador, fue a una entrevista en Tucson y casualmente las instalaciones de la televisora estaban a una cuadra de la casa donde yo vivía ahí la segunda vez que me fui a trabajar a Estados Unidos. Y le comentaba en ese momento a Andrés Manuel, son cosas ahorita, pues ya es común, pero en aquel momento no lo había platicado, y un poco escéptico recibió Andrés Manuel mi comentario, pero en la distancia, Pepe, qué gran experiencia haber tenido la necesidad de pasar por una experiencia de esa naturaleza. ¿Te sirve ahora para entender lo que está pasando? Mira, yo creo que es muy importante tener los pies en la tierra, Pepe, y una forma de tenerlos es o tener los problemas, o haberlos tenido, o haber tenido los problemas que tiene la mayoría de los mexicanos. Esa es la única manera de entender la realidad. Creo que parte del problema que hoy padecemos, a lo mejor no te gusta mucho, mi estimado Pepe, pero es la capacidad de abstracción de los analistas. Y digo la capacidad de abstracción porque a veces, encerrados en sí mismo, están muy distantes de la realidad de los problemas de la gente, ¿no? Yo alguna vez escribí en un periódico como analista y me encantaba ejercer a plenitud la capacidad de abstracción que te da tu condición de analista, porque finalmente no tienes que responder por nada, pero no es el caso de un funcionario. Retomando, Pepe, ¿por qué me invita Andrés Manuel? Bueno, esa es una pregunta que yo mismo le hice. He pasado por muchas dependencias en el sector público, 10 dependencias abajo y arriba. He tenido ese privilegio. Y bueno, una de las razones fundamentales es que mi tesis doctoral es precisamente sobre la gobernabilidad en México. Y uno de los apartados de la tesis tiene que ver con la seguridad pública como un componente fundamental de la gobernabilidad. Hasta ahí era mi acercamiento teórico al tema, con la ventaja de que la invitación se da 2 años y medio antes de mi toma de posesión como secretario de Seguridad Pública, Pepe.
Y en esos 2 años y medio me gusta estudiar. Recorriste. Recorrí el país, hablé con todos aquellos conocedores del tema y terminé convirtiéndome en en una gente cercana al tema de la seguridad. Me llama mucho la atención que el doctor Durazo fue priista largo tiempo. Sí, Después estuvo al lado del presidente sí, Vicente Fox, sí. incluso desde la campaña. Sí, Fuiste su vocero y fuiste también su secretario particular. sí. Después estuviste cerca del Partido de la Revolución Democrática cuando la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y te integras ahora en esta última campaña, finalmente la campaña del triunfo. Yo pregunto, no sé, estaba pensando otro día, caray, pues si estamos en un tema ideológico, izquierda progresista, la cuarta transformación, pues ¿dónde queda este funcionario polifacético ideológicamente hablando? ¿Por qué voy a confiar en él el tema de la seguridad si él cambia mucho o ha cambiado mucho de su trayectoria ideológicamente? Mira, sí, fui priista muchos años, Pepe, 18 exactamente, hasta el asesinato de Luis Donaldo. De abajo hasta arriba. De abajo hasta arriba, efectivamente. Después del asesinato de Luis Donaldo llegué a la conclusión elemental de que yo no tenía absolutamente nada que hacer en el partido en el que yo estimaba se había fraguado el asesinato, porque no es un secreto mi tesis en el sentido de que habiéndose dado el asesinato de Luis Donaldo en el contexto de la lucha de la madre de todas las batallas por el poder, que es la lucha por el poder presidencial, pues la mano armada resulta irrelevante. Renuncio y desde entonces tomo un compromiso conmigo mismo y lo digo en buen plan, Pepe, sin demagogia. Perdón, yo dije, ¿sigues pensando que a Colosio lo mató un complot, una conspiración? Totalmente, sin ninguna duda. Y esto lo sustento en elementos subjetivos y objetivos. Pero si quieres luego regresamos al tema. Sí, ahora lo que me importa es decirte, Pepe, que en el momento que yo renuncio al PRI por la razón del asesinato de Luis Donaldo, hago el compromiso conmigo mismo de sumar mi esfuerzo político en cualquier proyecto que impulsara, buscara un cambio en el país. La verdad es que yo, como millones de mexicanos, creí que Vicente Fox lo representaba cuando era candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República. Yo me sumo a la campaña de Vicente Fox, no me sumo al PAN. Sin embargo, años después veo que hay una desviación entre lo que le habíamos ofrecido en campaña y lo que le estábamos dando al país desde el gobierno, y yo decido renunciar. Algunos dicen que de manera poco comedida o estridente, yo digo nada más que lo hice con honestidad intelectual, con honestidad política, y me sumo efectivamente a la campaña de Andrés Manuel. Pero antes el de 2006. Andrés Manuel, no al PRD. tuviste un enfrentamiento con Marta Sagún y eso finalmente es lo que te lleva a aquella renuncia tan ruidosa, ciertamente, estridente. Bueno, tenía mucho poder Marta Sagún entonces. Era una de las razones que yo veía desde mi óptica como toda una estrategia rumbo a construir una candidatura presidencial. Esa es una de las razones, pero hay algo más de fondo, Pepe. No quisiste ser cómplice de eso. No, pero hay una razón más de fondo, que era la desviación en la acción del gobierno respecto a las propuestas de campaña. Y para mí no tiene sentido hacer una propuesta de campaña para desligarte de ella una vez que estás en el poder. Yo creo que tienes derecho a desligarte siempre y cuando le expliques a la gente por qué te estás desdiciendo de los compromisos que hiciste en campaña.
porque a veces las condiciones objetivas no son propicias para que tú cumplas un compromiso. Y si ese es el caso, hay que decírselo a la gente, porque si no, la gente ve como una traición el cambio. O sea, si no le das los elementos, no puede entender. Y esa es la razón por la que me sumo al proyecto, a la campaña de Andrés Manuel, no al PRD, porque Andrés... En 2006. ¿verdad? El 2006, estoy con él obviamente el 2012, el 2015 y por supuesto el 2018. Creo que hasta hoy hemos sido profundamente congruentes entre lo que ofrecimos en campaña y lo que estamos haciendo en el gobierno. En el ámbito de la seguridad, aunque haya algunas críticas, planteamos desde el principio la creación de la Guardia Nacional. Es uno de los grandes instrumentos para mejorar la seguridad en el país. La Guardia tiene el mérito de haber recibido un respaldo legislativo prácticamente unánime, tanto en su base constitucional como en sus leyes complementarias, y eso te habla de la legitimidad legislativa, que no necesariamente luego es legitimidad social, pero también en el ámbito social el 70 y tantos % de la gente está de acuerdo con la creación de la Guardia. Así es que te puedo decir con total transparencia y convicción que en el ámbito de la seguridad estamos haciendo exactamente lo que prometimos en campaña. ¿Por qué vas a confiar en una persona que ha tenido este tránsito En esta trayectoria ideológica político? diversa. Por una razón, porque lo que ha motivado mis cambios no son las aspiraciones políticas ni las aspiraciones burocráticas. Francamente, a estas alturas de mi vida, Pepe, no las tengo. Yo ya tuve mis 15 minutos de fama, pudieron haber sido buenos o malos, pero yo ya los tuve. Y políticamente podría decir también que estoy viviendo horas extras después del asesinato de Luis Donaldo. Pero sí me asumo en lo personal con el compromiso de sumar mi esfuerzo para que las cosas salgan. Por eso creo que resulto como funcionario público confiable en la tarea que tengo encomendada.